y no se enteran ni quién, no porque se enteren quién lo hizo, sino a lo mejor hay cosas que no se entienden de pues más allá abajo. Desde aquí se ve bien o en medio, como nomás no hacerle tantas demasiadas preguntas porque como dice él, pues no profundice en el tema. O sea, yo voy a tratar de hacerlo. ¿Sí? Bueno. Bueno, empezamos con este, es una página del Códice Mendocino, es una representación, tratamos de limpiarlo, de quitarle los trazos españoles como está en la actualidad. Si ven el códice que existe, la pieza tiene nombres de cada uno de estos elementos. Nosotros tratamos de limpiarlo para que sea tal como lo pintaron los aztecas, los mexicas. Esta es una representación de la llegada de la Gran Tenochtitlán, en la leyenda del águila, que no sé qué tan cierto sea esto de la serpiente y esto. No son anécdotas que ya se agregan durante la historia, pero es una representación de la época, ¿no? de la Gran Tenochtitlán. Representa los reinos que están alrededor y algunos de los gobernantes, ¿no? que existieron en esa época. Y estos, más adelante vamos a ver en uno de los otros gráficos, estos símbolos tienen un significado, sería por decir el nombre de cada personaje que aparece aquí. En este caso, que son donde hablemos de los gobernantes de la Gran Tenochtitlán, van a aparecer en el tablero del poder mexica. O sea, pero estos gobernantes son los que estaban antes de ellos, o son los gobernantes son mexicas. Algunos, estos están hablando de algunos de ellos y de algunos que están alrededor de estos son algunos de los reyes aztecas, ¿no? Y eso sería lo importante. Esto es un elemento nada más para como complemento gráfico de algo que siempre indicaba dirección, ¿no? Por decir, mapas. Alrededor son los 4 fechadores de años, ¿no? Sí. Nada más. Sí, nada más. Esto indica agua, para indicar que estaba en un lago. Eso era importante que lo vieran porque significa agua. En la Gran Tenochtitlán está en medio de un lago y a través de algunos gráficos se va repitiendo, inclusive en el mural lo vamos a ver. Así que reaparece la Gran Tenochtitlán. Así que bueno, fue una de las culminaciones de la cultura. Son glifos, son fichadores, son nombres de años. ¿Sí? Que eso bueno se va a explicar en la cuestión de calendarios. ¿Sí? ¿Tiene alguna relación con las 4 rumbos? Eso es relativo, ¿no? No sé qué tan sea la relación en este caso. No, lo que sí está en el códice que está en el tablero de Cosmovisión. Y este también sería un nombre. ¿Perdón? Este símbolo. Esto representa ¿cómo se llama esta cosa? El zompantli. Es un zompantli. Sí. Ah, ok. Sí, es parte de eso. Bueno, pasamos al siguiente. Se representan las principales culturas, principales lugares, están indicados en el mapa de las diferentes culturas que existieron a través de todo el tiempo en Mesoamérica, ¿no? Hasta la llegada de los españoles. No tienen un orden cronológico, nada más están representadas ahí las que existieron, ¿no? No tienen que ver nada entre ellas, porque por supuesto los olmecas no conocen a los mexicas, por decir algo, ¿no? O sea, es un mapa no temporal, ¿sí? Es de las culturas que existieron en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Y nos vemos desde el norte, con las culturas del sur de Estados Unidos, hasta Guatemala, ¿no? Copán, y Honduras, perdón, o Centroamérica, ¿no? Todas las culturas que aparecen aquí son las más importantes, las más representativas de toda Mesoamérica y Aridoamericana. Es lo importante de este mapa, ¿no? Y la cédula indica que ¿por qué los hombres del maíz? Porque gracias al maíz se asentaron en los diferentes lugares. La domesticación del maíz marcó la sedentarización del pueblo mesoamericano, ¿no? Y se fueron cultivando y fueron creciendo las culturas en base a una domesticación de plantas, ¿no? ¿Ahí les faltó una L o ya va a ser así ahora? Ah, no, es que faltó en la impresión, estaba mordido. Eso se va a completar. Igual los nombres están todavía, eso se van a reimprimir. Y bueno, esto es lo importante, este mapa, ¿no? La ubicación de lugar. Bueno, cuando se llega a tener dominio sobre un cultivo y se puede hacer periódicamente, o sea, ya se quita de lo que habla este tablero de la recolección,
¿No? de llegar y lo ¿Por que qué hay le paró? alrededor, sino tomar semillas, plantarlas y empezar a tener una periodicidad en el cultivo, ¿no? Animales. Sí. Sí, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Nada más es más temporal. Flecha, nada más para darle un poquito el carácter para el museo. De sitios más antiguos en los que se encontraban restos y por el cual se piensa que, bueno, la llegada del hombre a América fue por el norte y los caminos que siguió son los lugares que están indicados en el mapa que se van a imprimir, que serían los más importantes y más antiguos y por los cuales deducen que el hombre llegó del norte hacia el sur de América y lo fue poblando poco a poco. Y esas son ilustraciones de una representación de cómo llegaron, qué animales cazaban. Que esto es una representación chistosa porque la caza del mamut era totalmente fortuita, ¿no? Un animal de estos quedaba atascado y se aprovechaban. O sea, no era una caza normal que dijeran vamos a salir a cazar un mamut. Era totalmente fortuita. Son animales muy fuertes como para andarlos correteando y matando con sus instrumentos tan rudimentarios, ¿no? Y en la cédula menciona otros animales, ¿no? Que a mí se me hacía importante representarlos, pero no se pudo. En restos humanos y los diferentes cultivos que se empezaron a realizar, ¿no? en Mesoamérica. Es lo importante de esos mapitas, ¿no? Sitios que van a estar indicados en el mapa y aquí los nombres de las plantas y más o menos su ubicación en el mapa de dónde fueron empezados a domesticar, ¿no? Que tratamos de darle originalidad. Esa fue idea de Agostoni, el museógrafo, de representar en una vitrina un cuadro cronológico, que si bien yo he oído las pláticas que le dan a la gente, obviamente porque falta todo el gráfico, es exclusivamente de las piezas que están, y les dan mucha importancia, ¿no? Las piezas. En realidad lo que se trató de dar es una división en los tres periodos, preclásico, clásico y posclásico, sin necesidad de miles de fechitas como están en todos los libros de cuadros cronológicos, de poner fechas antes de Cristo, después de Cristo, que si tal cultura existió de tal a tal año. Lo importante yo creo aquí que la gente se vaya a poner era que, bueno, la cultura olmeca marca el preclásico, la cultura teotihuacana marca el clásico y la cultura de posclásico, digo, el posclásico lo marca la cultura mexica. Y esto es la cerámica de ese tiempo. Bueno, la cerámica representa más o menos ese tiempo, ¿no? El tiempo en el que está. Pero la cerámica no es lo único, sino son las piezas de atrás. Atrás, hasta el fondo, como vemos, es pura arquitectura. Y en los acrílicos que van a estar al frente son dos cortinas de acrílicos que van a estar enfrente, donde van las cédulas y donde van piezas. Se combinan escultura y cerámica también, piezas importantes. Entonces nos habla más de expresiones religioso-artísticas, ¿no? En Mesoamérica no había el concepto de arte por la contemplación y la belleza, ¿no? Todo era totalmente ritual, en el sentido de lo que se usaba de arte, ¿no? Las acrópolis eran usadas como centros religiosos, no como centros de gobierno, así administrativo, ¿no? Eran más, aunque fungían como lo mismo, pero eran más de cuestiones religiosas. Entonces todo el arte y todas las piezas que van a aparecer son expresiones artísticas de cada época y las más representativas, por ejemplo la cabeza olmeca, algunas pirámides importantes, por ejemplo en el clásico pues, aparece la del Sol, teotihuacana, Tikal y la de los nichos del Tajín o la de Palenque que está atrás, son así como las más impresionantes del clásico, ¿no? Religioso-artística, ¿va a mencionar? Sí, o sea, la expresión religiosa, artística no... Aquí va a haber una cédula introductoria que nos habla de arte, necesidades, en el siguiente va a ser el clásico, donde aparece la cédula ahí bueno, en este mural o ilustración sota
se me hace medio pretencioso el mural, una gran ilustración de la vida cotidiana, la economía de Mesoamérica. Esto está representando los biomas de la República Mexicana. Va desde el norte, que ahí aparece muy insinuado, que es el norte, la zona árida. Ahí aparece una representación pequeñita de Casas Grandes, Chihuahua. Sí, en la media esquina. Ah, allá arriba. Sí, Ya viste allá arriba. está lo amarillo, es una zona desértica. Luego la zona del altiplano, que sería la Gran Tenochtitlán, otra vez lo que les mencionaba, aquí aparece otra vez. Y nos está hablando todo el mural, hermano, de biomas, bosques, selvas y costas, ¿no? Estaría englobando toda la geografía del país. Ya no se metió en los volcanes por una razón. Está ubicado esto de sur a norte, los volcanes salen, por eso no aparecen. Ahora, se habla de los cultivos en la primera parte, el maíz, lo importante, la cédula lo menciona, los diferentes tipos de cultivo. Que aparece, por ejemplo, la del altiplano, que es la chinampa, ¿verdad? Esto que serían ya terrazas. Faltó una parte que ya estaba muy pequeño como para meterlo, que es la tumba rosa y quema, que era un sistema de cultivo muy común en toda Mesoamérica, ¿no? Que esto quiere decir que quitaban bosques, quemaban los cultivos para fertilizar la tierra y sembraban, que eso se sigue haciendo en muchas partes de la República, ¿no? Donde no hay la gran infraestructura para sembrar, ¿no? Para un riego. Aquí es una aldea con diferentes actitudes de la gente haciendo labores propias, ¿no? De desgranado de maíz, haciendo tortillas, moliendo maíz, tejiendo. Que habla de, bueno, lo importante que era el maíz para asentarse, ¿no? Es una aldea ya que domina el maíz y lo puede cultivar continuamente y ya se asienta en un lugar, ¿no? Y bueno, son diferentes cultivos, ¿no? Los que usaban. En esta parte estamos hablando de la casa, la recolección, que aquí se combina, ¿verdad? La recolección donde se ven estos personajes atrás, que seguía dándose en esta época, a pesar de que ya dominaban el maíz, sembraban cultivos, pues es tan rica la tierra, por ejemplo, del altiplano, toda la zona de Chiapas, de Yucatán y de Tabasco, por ejemplo, que pues inclusive hasta la fecha se sigue recolectando algunos frutos, ¿no? Y bueno, hablaban de la caza y la pesca, que bueno, ahí se representa un venado, unos simios, unos monos arañas que trae aquí colgados el personaje la guacamaya y el tigre. ¿Por qué pusimos estos animales en especial? El jaguar se cazaba porque era una cuestión religiosa, ese se llevaba a los grandes centros. Yo no sé cómo lo hacían para llevarlos vivos, ¿verdad? Estaba muy... ese está vivo. Sí, bueno, la idea es que en este caso, bueno, se pueden cazar ya como para usar su piel o para practicar rituales, sacrificar un animal de estos. Son muy poderosos, yo creo que significaba mucho para ellos. El venado, porque se consumía la carne y la piel, el chango también, el mono araña, y la guacamaya, por ejemplo, para las plumas, ¿no? Entonces está representados algunos, pero no nada más están al azar, sino que están unos ritual, otros de consumo y otros mono era de consumo también, ¿verdad? Sí, hasta la fecha sigue comiendo chango en Tabasco, ¿no? siguen comiendo eso. Y bueno, de la pesca pues es muy abierto, ¿no? Es tanto marítima como en río. Ahora, en esta parte está hablando de un mercado. Ahora, allá estaríamos hablando de culturas del altiplano, ¿no? La mexica. Aquí en esta parte se representan los olmecas ya lejos, porque como no hay referencias ni siquiera de cómo eran físicamente, pues siempre se ponen así como de lejitos, ¿no? Pero sí era importante ponerlos porque eran los que más usaban los ríos como vías de comunicación. Inclusive ellos construyen canales, por ejemplo en la venta hay canales construidos por los olmecas, ¿no? En esta parte se está representando un mercado maya, ¿no? Los personajes son más de Yucatán o de Quintana o de Campeche, ¿no? Pero son tres estados dentro de México. Y bueno, ahí se ven algunos productos con los que comerciaban, telas, granos, petates animales, en fin, todo lo que se pueda comerciar. Y hay
Y hay personajes, ¿no? Por ejemplo, el personaje que está encargando, pues un noble, que es el que va de compras, ¿no? Y los demás pues son vendedores, ¿no? Que presente en la cédula hablan del comercio, que era muy, muy importante, ¿no? ¿Y por qué maya? Porque eran los que más comerciaban, que eran los que más difundieron. Se han encontrado cuestiones mayas hasta en el altiplano, ¿no? Y por costa recorrían los que se llamaban putunes, que eran los comerciantes navegantes, le daban la vuelta a toda la península desde Honduras hasta llegar a Tabasco. O sea, un gran recorrido por mar para comerciar, y también lo hacían por río, ¿sí? Es muy importante esto de que eran extremadamente comerciantes, ¿no? O sea, viajaban muchísimo para llevar pieles, piedras. Por ejemplo, el jade era un elemento de comercio muy, muy cotizado, ¿no? Y bueno, pues lo que demás que siempre mencionan ustedes, pues que la moneda del cacao, no había era intercambio, no era así como que mercado de llevar dinero y comprar. El cacao fungía como moneda, ¿no? Entonces sería lo importante de esto, ¿no? Que es vida cotidiana, vida de la gente, no de grandes centros ceremoniales ni religiosos, sino de la vida cotidiana de los mexicas, cómo sobrevivían, ¿no? Cómo subsistían. Bueno, eso sería la sal, se produce sal, ¿sí? Y eso era de los principales productos que se comerciaban, ¿sí? hacia el altiplano, que lo llevaban de la costa hasta el altiplano, ¿no? Y estos, por ejemplo, los cuates estos corriendo, representan a cuates que llevan alimentos frescos. No sé si sepan, por ejemplo, en el altiplano Moctezuma consumía pescado fresco de Veracruz, ¿no? Y se los llevaban corriendo, eran como mensajeros, correos que pasaban de mano en mano, ¿no? O sea, no era uno solo, obviamente, eran muchos, pero era así corriendo la actitud, ¿no? Por eso están así en esa actitud. Un momento, ¿dónde está el joven? No, de acá de los... Se me pierde. Mira, los va a decir dijo esto. No son todos, primero explicamos esto. Que creo que la explicación técnica ya la tienen ustedes, ¿no? De la gran rueda, los días, las semanas. De aquí nada más lo que yo les tendría que explicar, esos personajes no son nada más adornos, son los principios de cuenta. Van a tener su nombre. ¿Principios de cuenta? Sí, se acuerdan que en el calendario de mayo siempre se habla de cuentas, de principios de cuenta, y de ahí empiezan a contar. Como la cédula lo menciona, ¿no? Que el año cero, aquí no indica esto, se habla un 31 de diciembre y se inicia, por ejemplo, nosotros para nuestro calendario, ¿no? 31 de diciembre marca un año e inicia otro. En este caso esto representarían los principios de cuenta, ¿no? Tienen un nombre, es Catún, Bactún, Quin y Huinal. Son los nombres de los principios de las cuentas largas, ¿sí? Esos van a estar ahí puestos. ¿Cómo fueron? Tun, Catún, Bactún, Quin y Huinal. Eso lo van a tener. Además el nombre va a estar impreso en la base de cada Quin y Huinal. Quin. Huinal. Esto es la astronomía, ¿sí? De cómo construían sus centros ceremoniales los mayas. Por ejemplo, esta es una ciudad maya, en la que se indican los puntos, algunos de los puntos, no los cardinales, ¿verdad? Sino importantes para indicar equinoccios, para iniciar, ya sea iniciar o terminar un periodo de cultivo. Que la religión siempre se regía por eso, ¿no? Los periodos de cultivo, obviamente, para ver si nos va a ir bien o va a ir mal. De ahí empiezan la cuestión de los sacrificios y todo esto, ¿no? En este gráfico se indica, bueno, este es un punto de observador y cómo está ubicada perfectamente otra pirámide al frente del templo principal de la ciudad y cómo coincide con las salidas y descendidas del sol, puesta y nacimiento del sol. ¿Sí existe en la ciudad? Sí. Esto no sé si está en la indicación, está en la... Es maya, es no una quiero ciudad mentirles, pero sí, no les doy el nombre de la ciudad, es maya. Okay. Sí. Pero esto, principalmente en los mayas se da mucho eso, ¿no?
la ubicación de los templos muy exacta en relación al sol. Era una cuestión totalmente astronómica. La cédula habla de esto, de la astronomía maya, en especial de la maya, ¿no? Que bueno, también hay astronomía en toda Mesoamérica, pero la maya fue la más exacta, ¿no? La más que profundizó. La Tierra del Sol no es precisamente un calendario como aquel, ¿verdad? No es un rollo de periodos. Esta nada más es una representación de fechas importantes. El centro pues, es el símbolo del Nahui Oyin, del nacimiento de los soles, de las eras, lo que nosotros conoceríamos como eras. Aquí lo representan por soles. El centro es el quinto sol, que es el que estamos viviendo, según los aztecas, ¿no? Cada uno representa diferentes soles que fueron creados, y en cada sol hubo gente. Fue destruida por 4 elementos, los 4 elementos de la naturaleza, viento, agua, la naturaleza menciona Sí, es animales, viento, fuego y agua. De esto lo podemos checar en algunos libros, ¿verdad? Porque hay unas leyendas muy suaves acerca de la creación de los soles. Inclusive ahorita que lleguemos allá a la cosmovisión les explico la leyenda del quinto sol. Bueno, el quinto sol era el que ellos estaban viviendo. Ajá, el que estamos viviendo. Bueno, para ellos es el actual y seguimos nosotros, ¿no? O sea, se supone que es esta era. ¿Sí? Las anteriores ya fueron destruidas, en las 4 eras hubo hombres y fueron destruidas por 4 diferentes catástrofes, ¿no? Pues casi que le atinaron, era por hambre y guerra, algo así, la destrucción de esta era. Y pues no estaban tan mal, pues ¿no? no vamos tan mal. No, ahí la llevamos. Bueno, aquí está la ceiba sagrada, que es sacada de la lápida de Palenque. Esa es la cosmovisión. Este tabla se llama cosmovisión, pero es referido únicamente a la cosmovisión maya, ¿sí? De hecho está sacada de un templo maya de Palenque. Es la ceiba sagrada. Lo que viene siendo la ceiba, que también va a estar indicado, es esta parte, el tronco, que une el cielo con el inframundo, ¿sí? El dios del inframundo es el señor Cahuac, el señor de la montaña viviente. Ese sería el ser humano, ¿verdad? Que todos le dicen el astronauta, pero representa un simple mortal. Las esquinas representan a los dioses del maíz, ¿sí? Y en la parte de arriba, que es el cielo, es el pájaro celeste. ¿Sí? Es toda la explicación de este gráfico, es muy sencillo. Y lo importante es la cédula que habla de la cosmovisión, cómo era la cosmovisión maya. En este digamos, estamos hablando de la cosmovisión maya vertical, que une cielo, tierra, infierno, o inframundo, tierra y cielo. Y este nos representa lo mismo, pero horizontal, los 4 rumbos, ¿verdad? Y el centro de la tierra. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son? En cada rumbo está representado algo, que eso lo va a decir así claro el pie de grabado. ¿Este también está con colores, con diferentes colores? No, el códice es así. Los códices mayas muchos, inclusive mexicas, eran exclusivamente al hilo. Es el caso. Este no tiene color. No. Los 4, ahí sí son los 4 puntos cardinales que coincidirían con el nuestro. Para ellos no significaba únicamente lugar, sino era una representación divina cada punto cardinal. La arquitecta Julieta, ¿no? La loca. Sí. Que en este caso no es lo mismo, o sea, este es maya. Sí, esto es maya. Es un poquito diferente, pero eso sí va a estar bien indicado en la cédula, ¿no? Porque si les digo esto es y ahí sí. Sí, no claro. Me meto mucho. Pero eso significa, ¿no? La cosmovisión verdadera, que nadie entendía la menor cosa que era. Que está lo más extraño, pero fue lo que más nos gustó en cuanto a diseño. Esto fue diseñado por nosotros, después de no sé cuántos bocetos, para llegar a dar una idea un poquito de la cosmovisión prehispánica en general. Que esto va desde el sur de Estados Unidos hasta Centroamérica. Es la misma idea de todos estos pueblos mesoamericanos en relación a la cosmovisión, que nos habla de un inframundo con 9 soles, cada rama. Esta es la ceiba sagrada, o Axis Mundi, que era conocido en los mexicas, y cada rama representa un inframundo, ¿sí? Serían los 9 inframundos.
Y luego cada rama hacia arriba, digamos, esas son las raíces, y cada rama del árbol representa un cielo, que son los 13 cielos. La idea de los mexicas de los soles era que diario nacía, recorría las 13 casas, que eran los 13 cielos, moría diario y recorría los 9 inframundos. ¿Sí? Ese era el recorrido del cielo, del sol. Esto representa la tierra a los más iguales, o sea, nosotros. Hay una leyenda ahí que nos menciona que todos los dioses y Quetzalcóatl en especial dio la vida, que coincide con la idea cristiana del sacrificio de Cristo, de hablar de que dio la vida para que pudiéramos tener vida nosotros. Y de ahí el nombre de más iguales, que significa el que todo lo merece, o sea, seríamos nosotros, ¿no? Y que vivimos aquí, ¿sí? La otra idea que es así muy mexica de la vida, que nosotros no moríamos, sino nacíamos de la muerte, ¿sí? Nacíamos siempre de la muerte. La flor de cempasúchil representa eso, representaba para los mexicas eso, el nacimiento de la muerte a la vida, por la idea de nacer de la tierra y florecer, ¿sí? Esa es la idea un poquito de la... Y aquí también están los 4 rumbos, ¿no? del cielo. Esto va a tener su indicación también, qué significa cada rumbo. Que ahí ya con color, ¿verdad? Ajá, y el centro, que es verde, que representa la tierra, ¿sí? Ese sería el gráfico, que se ve muy complicado, pero creo que se aclara bastante mencionando, dándoles un poquito de idea. Y van a aparecer soles, ¿no? Para significar que el sol recorre, le da la vuelta, ¿sí? Esta sería una cosmovisión más general, más de toda Mesoamérica, no nada más como en aquel caso que la maya, que era la más compleja, ¿no? La más, como se dio ya más barroca, se dio mucho más compleja esta cultura. Bueno, ¿Qué diferencia hay de el tablero del poder mexica, el título es El poder mexica, que habla de los gobernantes que hubo en la Gran Tenochtitlán, ¿sí? Otra vez se menciona la Gran Tenochtitlán, ¿sí? Cada uno de estos es uno de los gobernadores, de los emperadores, ¿no? De la Gran Tenochtitlán. Cada uno tiene su nombre. Como les decía, esto es lo que significa el nombre de cada personaje. ¿Sí? Es un, como decían de Cuauhtémoc, águila cayendo, ¿no? El significado. ¿Sí? Que no se puso, no es así como muy importante, ¿no? Quizá que el de las piernas velozas. Él es Cuauhtémoc. Este es Cuauhtémoc. Porque por eso se representó como personaje, porque fue el último, fue conocido, así como que vieron los españoles. Y los demás son representaciones acá idénticas de los códices. Estos no están así como que ilustrados, son sacados totalmente como son de los códices. Y este ya se representa. O sea, Sí, empezaría está, desde ahí así, ajá, y Cuauhtémoc sería el último. Sí. Ahora hay una marca que vamos a poner un recuadro en 3 gobernadores que se llama el siglo es un cuate que sí como que influencia a 3 de los emperadores, Tlacaele. Él se llama el siglo de Tlacaele. Menciona que la historia que domina a 3 de los gobernantes, casi que él es el que los dirige. Ajá, es como el primer ministro. Como ¿cómo se llama? El ruso ¿no? Bueno, y esto es mexica, totalmente. Esto es totalmente mexica esta imagen. De guerreros. Y esta es una representación de un sacrificio gladiatorio, en el que el sacrificado siempre se amarraba a una piedra y el guerrero era el que iba más ataviado, más protegido, obviamente porque iba a sacrificar. Y estos no son nada más adornos, son representaciones de impuestos que se le ponía al pueblo, que tenían tributos hacia las ciudades, ¿no? O a los dominantes. Y representan, por ejemplo, estos piedras, es granos, pues el frijol, maíz, atados de plumas, pieles, un escudo ya elaborado, tela, aves,
¿Qué más? Telas, esto está en estela, algodón, pieles ya elaboradas también, como trajes de guerreros, ¿no? ¿Y eso qué sería? ¿Jade o qué? Sí, esto también se repite. Son piedras, puede ser jade, puede ser pedernal, algunas piedras, ¿no? Y eso. Estos, los gráficos son para reforzar las piezas, ¿verdad? Que son totalmente representando a dioses, ¿sí? de las diferentes culturas de Mesoamérica. Y estas son representaciones de dioses. Lo que hicimos aquí nosotros fue unificar el estilo maya a dioses, inclusive mexicas. ¿Sí? Tal es el caso del Quetzalcóatl, que se hizo un poquito en el trazo más de los códices mayas. Esto nada más para darle un estilo a toda la vitrina. Y la cenefa esta, que aparece arriba, son representaciones de dioses, en este caso, hasta esta parte. Sí, vamos a hablar aquí dioses, que habla de qué tipo de dioses había, más o menos cuántos dioses había, y para qué servía cada uno. Aquí va a haber una tabla de dioses, que habla de comparaciones en toda Mesoamérica. Dioses creadores, que se dan tanto en mexicas como en mayas, dioses del maíz, dioses de la lluvia, dioses del agua. ¿Sí? Ahí va a estar su listita, que nos hable de que se repetían, ¿no? Como eran deidades totalmente confundidas con la naturaleza, o fundidas a la naturaleza, o tomadas de la naturaleza, pues todas tenían que ver entre sí, ¿no? Sí. Entonces en este caso, hasta aquí, hablamos de religión. De esta parte, hablamos de música. Aquí la museografía está al revés. Se va a tener, bueno, lo que está al revés son los tableros. Al lado de montarse, como no llegaron los planos cuando se montó, están al revés. Lo que se va a hacer es cambiar esa parte para acá y esta para allá. Porque aquí está hablando de música, también la cenefa está hablando de música, ¿no? de elementos musicales. Estos tres personajes están sacados del cuarto, uno de Bonampak, que son músicos mayas, y estos otros tres son músicos mexicas, ¿sí? Y representan, bueno, los instrumentos, ¿no? El teponazli, esto es rarísimo, no se encuentran así como que esos instrumentos tan grandes, no hay unas piezas que existan, pero están representadas en el mural, ¿no? Entonces debían haber existido maracas y diferentes instrumentos que están de alguna manera representados. Oye, la franja de arriba es decorativa nada más. No es decorativa, también está hablando del mismo tema. pero no está hablando exactamente de este tema, sino en general. De todo. Ahí hay autosacrificio, sacrificios humanos, música y dioses también, ¿no? Ok, sí. Ahí se representan tres. Aquí hay una representación que es muy especial, en la de en medio, la ven esta que está aquí, porque es una representación ya occidentalizada de los instrumentos musicales prehispánicos, ¿sí? O sea, está dibujado por indígenas, pero guiados por ellos. Sí. Que es un dibujo que a la primera vista es muy feo, muy grotesco, pero que es muy interesante porque es cuando se funde la cultura occidental con la prehispánica. Esta parte, que es la de autosacrificio, es un tema así medio grotesco, porque tenían la costumbre, como algunos pueblos ahora, ¿no? de hacerse escariaciones, de lacerar el cuerpo para brindar su sangre a los dioses, ¿no? En este caso se habla de mexicas también, por ejemplo aquí, esto es un mexica, se está perforando el oído con una aguja de hueso. Esto lo va a mencionar la cédula. Aquí se están perforando las manos con puntas de maguey, perdón. Y los más especiales eran los mayas, que en este caso se está perforando la lengua con una cuerda con agujas de hueso, que eso lo hacían, estos mayas estaban locos porque lo hacían a la menor provocación, el autosacrificio. Por ejemplo, esta es una imagen de la madre de Pájaro Jaguar, que fue un gobernador de Yaxchilán, que cuando nace su hijo se hace el autosacrificio. ¿Por qué? Porque nació el hijo. Luego esta escena es del cuñado del mismo Pájaro Jaguar, que se está
abriendo los pies con una aguja de hueso, navaja de hueso, porque se va a casar con su hermana para luego. O sea, ese tipo de rollos hacían, ¿no? Oye, Y la más fea es esta, a ver, porque en esta se perforaban el pene ándale. con la navaja o la aguja que tienen la cola de las mantarrayas. ¿Sí? Eran los instrumentos de autosacrificio. Oye, ¿sabes qué significa esto? El símbolo este de acá, donde está cayendo la sangre. Ese es muy importante, como que lo preguntas. Ese, aquí hay otros, y en este caso hay otros, que es los mayas. Es un papel sagrado, es el namate. El papel amate. Sí, que es donde se depositaba la sangre del autosacrificio y luego se ofrendaba a los dioses. Aquí mero abajo, Sí. en la extrema izquierda. Pero, y lo que está así, la curvita es No como sabría, frasco. no sabría exactamente, Ok, pero el- donde se deposita la sangre es es lo el papel importante. amate. Es el- Yo pensaba que lo herradura o ponían qué en onda? La herradura. Puede ser una vasija, ¿eh? Una vasija, algo así. Sí, así es un tema medio feito, ¿no? Sí, No sé. Pues está muy bien. Sí. O sea, la verdad, Ellos eran una práctica así de lo más común. esto ya Era- tiene mucho los dibujos. ¿Cómo? Yo nunca les había puesto atención, te lo No. juro. Estos son los primeros que se montaron. Ah, son ok. los primeritos que Nunca les se había montaron. Se ve puesto. la cerámica y no. Sí, exacto. Pero está muy interesante y sí tiene mucho que ver con lo que. Pues No usaban imagínate. anestesia para Porque No, no, sé nada. cómo se desinfectaron después de... Se hizo alguna vez una representación muy similar, de hecho de ahí fue la idea de hacer esto, en la que se indican los estratos sociales, ¿sí? de la cultura maya en este caso. ¿Sí? Un emperador, la nobleza, y sacerdotes, militares, artesanos y el pueblo, ¿no? Y a la vuelta hicimos una representación muy similar, pero de la cultura mexica. Esto va a tener su título, para que la gente tenga más idea, pero es exactamente lo mismo. Emperador, nobles y religiosos, guerreros, artesanos y gente del pueblo. Y esa representación es totalmente hecha para este museo. Que de hecho ya existe en el Museo de Antropología de la Gran Tenochtitlán. Es una versión un poquito diferente, le cambiamos la vista y todo, que representa a la Gran Tenochtitlán. Esto es para dar idea de lo grande que era la ciudad de ese tiempo. De hecho los españoles llegaron y se quedaron con el ojo cuadrado de la inmensidad de la ciudad. De hecho era una de las ciudades más grandes del mundo, yo creo, en esa época, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Bueno, ahora ya somos la más grande del mundo. Y en esta parte, bueno, se representa Templo Mayor. Esto es lo que es la calzada de Tlalpan, que ahora, esta es la calle de Tacuba, que siguen existiendo. Y este es el mercado de Tlatelolco. ¿Sí? Ah, o sea, esto es Tlatelolco, Este es esto Tlatelolco. es la Lagunilla. Ajá, más o menos, estaría ubicado por ahí. Esta es la Plaza de las Tres Culturas ahorita. Exactamente. Es un mercado, ¿verdad? Era un mercado. Era un gran mercado. Y el norte estaría de este lado, ¿no? ¿Y Para las ubicarse. avenidas, cuáles son los nombres? Norte. Tacuba. ¿Este es Tacuba? Aquí en esta época se llama, bueno, Iztapalapa, que ahora es Tlalpan. Era Iztapalapa y ahora Ahora es Tlalpan. Bueno, es la calle de Tlalpan. Pero Estaba era la pila. en ese tiempo es Iztapalapa. Que siguen existiendo esas calles. Eso creo que todos más o menos sabemos. Y es donde se empieza a dar las exploraciones al resto del mundo. Al mundo conocido, obviamente, que es este mapa, ¿no? Empezamos con este gráfico que fue sugerido para hablar de la dominación turca en España, que también fue un país totalmente colonizado durante mucho tiempo, creo que 500 años, no tengo el dato exacto. Es que se mueve, está muy tripiendo. Y en este hablamos de la expansión del mundo occidental, ¿sí? Cuando fue necesidad por economía de buscar rutas nuevas para tener acceso a productos de Oriente básicamente.
y que fue también como pretexto de la liberación de España de la dominación turca. En esta parte va a ir una foto de la liberación de la toma de Granada. Y en este arco se representa un poquito la influencia turca en la arquitectura española. Es un arco que se encuentra en Sevilla y que es del estilo totalmente turco, ¿no? Y que de alguna manera nos llegó a influir acá también en México. Ahora decía que iba a haber una foto de la toma de Granada por los reyes de España, y este mapa representa la recuperación del territorio español y la expulsión de los turcos de España. Luego este mapa que se llama Búsqueda de nuevas rutas comerciales y el mundo conocido representa las culturas principales de la época que existían en este mundo conocido para los europeos. ¿Sí? Y todas las flechas indican las rutas de búsqueda para ir al oriente, ¿sí? Por todos los productos que existían en esa época. Y se mencionan algunas de las rutas principales, ¿no? Las flechas son las que indican terrestres o marinas. Ahora, y en este gráfico se habla de los principales inventos de la época, principalmente para la navegación, que es lo que se dio, lo que dio principal auge a la navegación y a la exploración de más aventurera hacia el mar, ¿sí? Buscar nuevas rutas para llegar al Asia. Dentro de estos inventos, que aquí están representados, está la brújula, el sextante, dos astrolabios, una ballestina, compás, el reloj de arena. Y esto que nace puso así como para complementar una composición, que son elementos marinos, ¿no? Una campana y las poleras, que son un elemento importante para el manejo de velas, ¿no? Esta tabla servía, como si ustedes saben, la navegación se rige la velocidad por nudos, ¿sí? Entonces esta tablita, ese principio es muy sencillo. Lanzaban la tabla al mar, el barco iba avanzando, alguien tomaba este instrumento de esta manera y la tabla se iba sosteniendo con el agua. Entonces tomaban el tiempo con el reloj de arena y en el tiempo que transcurría se bajaba la arena, recorría una distancia en nudos, o sea, por eso tienen estos nuditos. Entonces, ¿cuántos nudos recorrió en determinado tiempo? Entonces hacemos el cálculo y vamos a tantos nudos por minuto, ¿no? Por decir algo. El sextante es para orientación astral, ¿no? Es para ubicar el sol o las estrellas de noche y guiarse en la noche. Estos astrolabios es más o menos cuestión similar, ¿no? Es para ubicar astros y marcar distancias. La ballestina igual, la ballestina es básicamente para marcar distancias entre puntos de vista, ya sea desde tierra o del mar a tierra. ¿Sí? Esto era ponerlo en el ojo, ver una estrella, un punto en el espacio y el punto que coincidía a la tierra, y hacían cálculos para calcular distancias. ¿Sí? Ese era su uso. Y el compás, bueno, es para medir distancias en los mapas. ¿Sí? Para eso son los compases, los manitos. Pues eso es todo en este mapa. Es un mapa que representa los viajes de Colón. La fibra óptica que se puso fue precisamente para eso. Son los 4 viajes de Colón, no son los de ida y regreso, son los 4 viajes que hizo a América. Ya el regreso como que no tenía mucha importancia poner, porque además por la altura y la falta de información que hay ahí arriba, ¿no? Va a ver su pie de grabado de este mapa. Y en esta parte de este gráfico nos habla del encuentro América 1492, el descubrimiento que fue hecho por Colón. Y aquí está, en el pie de grabado, representaciones del marinero Cristóbal Colón, que si se fijan son totalmente diferentes, son representaciones. Encontramos, yo tengo como 20 versiones diferentes de Colón, grabados en pinturas, en dibujos de la época, y se escogieron estos 6. Esta foto inclusive se mandó aquí de España para este museo, ¿no? de un cuadro muy famoso que hay de Cristóbal Colón. Y todos se fijan, pero es el mismo, son representaciones de él mismo, no son diferentes personajes. Luego, este grabado es un grabado de Bright, es en inglés, que es la representación de la llegada de Colón a América, ¿no? Las 3 carabelas, obviamente la puesta de la cruz al llegar Cristóbal Colón y el encuentro, ¿no? Que es un grabado muy importante
por lo que representa. Que no es muy fiel, obviamente, ¿no? Imagínense después de un viaje de cuántas semanas en el mar, no creo que hayan bajado así de elegantes, ¿no? a la tierra. Pero bueno, es una representación, es una evocación del encuentro, ¿no? con América. Y en esta parte que se llama la plataforma siciliana, que habla de ya del encuentro ya muy áspero que se dio con América, pues es el maltrato a indios y la explotación excesiva de ellos, ¿no? Aquí en este grabado se representa la quema de los indios, el maltrato total. Aquí pues hasta con diversión no se ve ahí, los carros asesinando a los nativos, y aquí la explotación, ponerlos a trabajar forzadamente, ¿no? Y aquí están otros dos viajantes importantes, Juan de Grijalvo y Francisco Hernández de Córdoba, que son dos viajeros que hicieron ya exploraciones al continente. ¿Sí? Que si bien Colón llegó a América, pues él lo supo, él creo que nunca lo supo, ¿verdad? Se murió con la idea de que llegó a Oriente, ¿no? Que le dio la vuelta al mundo, confirmó que el mundo era redondo, pero nunca se percató de que había descubierto un nuevo continente. Y estos dos mapas van a indicar las rutas que se siguieron para el continente. ¿Sí? Una, inclusive la de Grijalva, continúa y sigue hacia el oriente. ¿Sí? Y estas ya son las de Hernández de Córdoba, que son hacia México. ¿Sí? Las primeras expediciones. Y bueno, eso es lo importante de esta sala. Este personaje Hernán Cortés, ¿ah? Es un personaje muy admirable porque con un puñado de gente conquistó todo un imperio, que era el más importante de Mesoamérica. Pues bueno, ya los fines posteriores fueron, a lo mejor él ni se los imaginaba, ¿no? Bueno, hablamos de la conquista en este tablero, en todo este gran tablero, un poquito de las consecuencias. Este grabado, que es una parte en códice también, habla de la toma de Tenochtitlán, que es una representación muy sintética, ¿no? de la ciudad, que es el templo mayor, el agua, las embarcaciones y las alianzas con los diferentes pueblos que estaban peleados con los mexicas para poder conquistar los españoles y llegar a tomar la Gran Tenochtitlán. Y este mapa es la ruta de Cortés hacia la Gran Tenochtitlán. Aquí va a aparecer las flechas que llegan hasta el lago de Texcoco, y este es un acercamiento ya de la ruta que siguió Cortés de Veracruz al lago de Texcoco, llegar a la Tenochtitlán. En las expediciones que hubo ya posteriores a la toma de la Gran Tenochtitlán, que son hacia el norte, y más o menos las provincias que se fueron formando desde entonces, y las rutas que siguieron algunos exploradores, que van a aparecer aquí los nombres, hacia el norte de la República, buscando siempre oro, buscando todos esos sueños dorados, ¿no? De los españoles por los cuales venían hacia acá, y más cuando se percataron que había grandes cantidades de oro, que pues, creo que se fueron con un chasco mayor, ¿no? Y esta gráfica, que le faltan algunos datos aquí, van a aparecer, es tremenda. Esto es así como que se ve muy sencillita. El color beige representa a los españoles y el café a los indios, a los mexicanos, ¿no? Bueno, los primeros mexicanos. De una población de 20 millones de indígenas, hubo una reducción a casi 2 millones de indígenas. Esto equivale a que llega un pueblo, digamos que nos lleguen a invadir ahorita, maten a casi todos los mexicanos, al grado que la cantidad de conquistadores se equipare a la población de todo un país. Imagínense la matanza que hubo en esta época de indígenas. Y aquí son años, no recuerdo bien, es el 1500 cacho, aquí en esta parte, que nos habla de que ya se equiparó casi la población indígena, que se hacía ligeramente mayor a la española, pero imagínense lo drástico que fue, ¿no? De 20 millones a 3 millones. ¿Eso también se debió a la enfermedad de la viruela? Aquí hablamos de esto, en estos grabados. Son las causas de porque si bien a la llegada de los españoles lo primero que hicieron fue matanzas y demás, cuando llegan los guerreros, ¿verdad? En esta parte ya es mucho más clara los motivos por los cuales bajó tanto la población. Las epidemias que se marcan en este grabado, que es más el estilo europeo,
Y en estos dos dibujos que ya son más al estilo de los frailes que les hacían dibujar a los indígenas, tratar que dibujaran al estilo de europeo, porque los mexicanos no dibujaban en ese estilo, siempre hacían abstracciones, ¿no? Sus imágenes en los códices son muy abstractas, no son así naturalistas. Entonces en estos dibujos, bueno, matanzas, malos tratos, explotación, que son los motivos principales por los cuales se redujo la población de manera tan drástica, ¿no? Y principalmente las epidemias. Y al final de este tablero tenemos un único que se llama originalmente productos de aquí y allá, ¿no? En esta parte hablamos de los productos de América aportados al mundo, que muchos a estas alturas no sabemos cuáles son, ahí no les damos la importancia que tienen. Y en esta parte son los productos europeos, ¿no? Del producto americano, que ahora ya es así como que el pavo, ¿no? Famosísimo, que ya lo vemos más a veces como gringo, ¿no? Pero es totalmente de acá. El pavo, el maíz, la calabaza, somos de los pocos pueblos en el mundo que comemos flor de calabaza, el chayote, el maíz, el cacao, aguacate, especies de chile, frijol, papa, piña, cacahuate, papaya, las serpientes, que bueno, si bien no son un producto de consumo, son de acá. El camote, el jitomate, se puso este tipo de jitomate porque en esa época no existía el jitomate bola rojo, porque es a través de la domesticación y los cultivos, las cruzas, se da el gran jitomate, pero en ese tiempo era un jitomate como este, ¿no? Tomate, el nopal y la tuna, que ahora se exporta al Japón. En estos jarros representarían un poquito pues el chocolate o el pulque. Y la iguana, que en ese tiempo era un producto y sigue siendo un producto de consumo bastante importante. Y bueno, los que conocemos todos de Europa, que son los de ganadería, los lácteos, la vid, las aceitunas, hay todos los productos. Y se pone la rata, porque es un producto, un animal introducido a nuestro continente y que ahora lo vemos en la Ciudad de México, supera creo que son 7 ratas por cada habitante de la Ciudad de México, ¿no? Nos tocan ya bastantes, o no sé si más. Y fíjense el país, ¿no? ¿El borrego que traía también con los... Sí, todos los animales de cría de ganado son europeos. Aquí no había absolutamente ninguno. El único que se consumía como de carne de mayor es venado, el tapir. ¿Y el jabalí tampoco había? No, aquí hay una especie de jabalí que es el pecarí de Coya. Y no se entiende ni quién, no porque se entiende quién lo hizo, sino a lo mejor hay cosas que no se entienden. allá abajo. Desde aquí se ve bien o en medio, como... para Nomás esto no hacerle tantas demasiadas preguntas porque como dice él, pues no profundiza en el tema. O sea, yo voy a tratar de ser lo más ¿Sí? amplio posible. Bueno, Bueno, empezamos con una página del Códice Mendocino, es una representación, tratamos de limpiarlo, de quitarle los trazos españoles como está en la actualidad. Si ven el códice que existe, la pieza, tiene nombres de cada uno de estos elementos. Nosotros tratamos de limpiarlo para que sea tal como lo pintaron los aztecas, los mexicas. Esta es una representación de la llegada de la gran Tenochtitlán, la leyenda del águila, que no sé qué tan cierto sea esto de la serpiente y esto. Son anécdotas que ya se agregan durante la historia. Pero esta es una representación de la época, ¿no? de la gran Tenochtitlán. Representa los reinos que estaban alrededor y algunos de los gobernantes, ¿no? Que existieron en esa época. Y estos, más adelante vamos a ver en uno de los otros gráficos, estos símbolos tienen un significado, sería por decir el nombre de cada personaje que aparece aquí. En este caso, que son donde hablemos de los gobernantes de la gran Tenochtitlán, van a aparecer en el tablero del poder mexica. O sea, pero estos gobernantes son los que estaban antes de ellos, o son los gobernantes Son mexicas? algunos, estos están hablando de algunos de ellos.
y de algunos que están alrededor de... Estos son algunos de los reyes aztecas, ¿no? Y eso sería lo importante. Esto es un elemento nada más para como complemento gráfico de algo que siempre indicaba dirección, ¿no? Por decir mapas. Alrededor son los 4 fechadores de años, ¿no? Sí. Nada más. Sí, nada más. Esto indica agua, para indicar que estaba en un lago. Eso era importante que lo vieran porque significa agua. La Gran Tenochtitlán está en medio de un lago y a través de algunos gráficos se va repitiendo, inclusive en el mural lo vamos a ver. Así que reaparece la Gran Tenochtitlán. Así que bueno, fue una de las culminaciones de la cultura. Son glifos, son fichadores, son nombres de años. ¿Sí? Que eso bueno se va a explicar en la cuestión de calendarios. ¿Sí? ¿Tiene alguna relación con las 4 rumbos? Los 4 Eso rumbos. es relativo, ¿no? No sé qué tan sea la relación en este caso. No, lo que sí está en el códice que está en el tablero de Cosmovisión. Y este también sería un nombre. ¿Perdón? Este símbolo. Esto representa ¿cómo se llama esta cosa? El Zompantli. zompantli. Es un zompantli. Sí. Ah, ok. Sí, es parte de eso. Bueno, pasamos al siguiente. Se representan las principales culturas, principales lugares, ¿verdad? Están indicados en el mapa de las diferentes culturas que existieron a través de todo el tiempo mundial alrededor, sino tomar semillas, plantarlas y empezar a tener una periodicidad en el cultivo, ¿no? Animales. Sí. Sí, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Nada más es más temporal. Flecha, nada más para darle un poquito el carácter para el museo. De sitios más antiguos en los que se encontraban restos y por el cual se piensa que bueno, la llegada del hombre a América fue por el norte y los caminos que siguió son los lugares que están indicados en el mapa que se van a imprimir, que serían los más importantes y más antiguos y por los cuales deducen que el hombre llegó del norte hacia el sur de América y lo fue poblando poco a poco. Y esas son ilustraciones de una representación de cómo llegaron, qué animales cazaban, que esto es una representación chistosa porque la caza del mamut era totalmente fortuita, ¿no? Un animal de estos quedaba atascado y se aprovechaban, o sea no era una caza normal que dijeran vamos a salir a cazar un mamut, era totalmente fortuita, son animales muy fuertes como para andarlos correteando y matando, ¿no? Sus instrumentos tan rudimentarios, ¿no? Y en la cédula menciona otros animales, ¿no? Que a mí se me hacía importante representarlos, pero no se pudo. En restos humanos y los diferentes cultivos que se empezaron a realizar, ¿no? en Mesoamérica. Es lo importante de esos mapitas, ¿no? Sitios que van a estar indicados en el mapa y aquí los nombres de las plantas y más o menos Mesoamérica, ¿no? Hasta la llegada de los españoles. No tienen un orden cronológico, nada más están representadas ahí las que existieron, ¿no? No tienen que ver nada entre ellas porque por supuesto los olmecas no conocen a los mexicas, por decir algo, ¿no? O sea, es un mapa no temporal, ¿sí? Es de las culturas que existieron en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles y nos vemos desde el norte con las culturas del sur de Estados Unidos hasta Guatemala, ¿no? Con Copán, y Honduras, perdón, o Centroamérica, ¿no? Todas las culturas que aparecen aquí son las más importantes o las más representativas de toda Mesoamérica y Aridoamericana. Es lo importante de este mapa, ¿no? Y la cédula indica que ¿por qué los hombres del maíz? Porque gracias al maíz se asentaron en los diferentes lugares. La domesticación del maíz marcó la sedentarización del pueblo mesoamericano, ¿no? Y se fueron cultivando y fueron creciendo las culturas en base a una domesticación de plantas, ¿no? ¿Ahí les faltó una L o ya va a ser así ahora? Ah, no, es que faltó en la impresión estaba mordido. Eso se va a completar. Igual los nombres están todavía, eso se van a reimprimir. Y bueno, esto es lo importante, este mapa, ¿no? La ubicación del lugar. Bueno, cuando se llega a tener dominio sobre un cultivo y se puede hacer periódicamente, o sea, ya se quita de lo que habla este tablero de la recolección
¿no? de llegar y lo Porque que hay, la- ubicación en el mapa, de dónde fueron empezados a domesticar, ¿no? Que tratamos de darle originalidad, esa fue idea de Agostoni, el museógrafo, de representar en una vitrina un cuadro cronológico, que si bien yo he oído las pláticas que le dan a la gente, obviamente porque falta todo el gráfico, es exclusivamente de las piezas que están, y les dan mucha importancia, ¿no?, las piezas. En realidad lo que se trató de dar es una división en los 3 periodos, preclásico, clásico y posclásico, sin necesidad de miles de fechitas como están en todos los libros de cuadros cronológicos, de poner fechas antes de Cristo, después de Cristo, que si tal cultura existió de tal a tal año. Lo importante, yo creo, que la gente se vaya con la idea que, bueno, la cultura olmeca marca el preclásico, la cultura teotihuacana marca el clásico, y la cultura de posclásico, digo, el posclásico lo marca la cultura mexica. Y esto es la cerámica de ese tiempo. Bueno, la cerámica representa más o menos ese tiempo, ¿no? El tiempo en el que está. Pero la cerámica no es lo único, sino son las piezas de atrás. Atrás, hasta el fondo, como vemos, es pura arquitectura. Y en los acrílicos que van a estar al frente son 2 cortinas de acrílicos que van a estar enfrente, donde van las cédulas y donde van piezas. Se combinan escultura y cerámica también, piezas importantes. Entonces nos habla más de expresiones religioso-artísticas, ¿no? En Mesoamérica no había el concepto de arte